Hola mis amigos de YouTube, espero que estén muy bien. Hoy les comparto la remodelación y organización que estoy haciendo en mi cocina. Le estaré cambiando el papel que tienen mis gabinetes, lo cual es una opción muy económica y fácil si quieres hacer un cambio rápido. Espero que este videito les sirva de ayuda y de motivación y les provea algunas ideitas si quieren hacer un cambio en su hogar. Pónganme las fachas del día de hoy. Y bueno, hoy es el día 0, vamos a decir, donde yo voy a sacar muchas cosas y voy a estar limpiando, moviendo la secadora, moviendo la lavadora. Ha sido una mañana bastante intensa. Yo que pensaba que no iba a hacer mucho oficio, pero no, el día se me ha complicado. Además tengo también todo este reguero que está por aquí. Bueno, no es reguero, son unas cosas que tengo que llevar. Y nada, en eso estoy. Voy a seguir aquí limpiando esa área que está ahí atrás, a echarle agua al piso y ordenar un poquito para planificar cómo voy a hacer este cambio en la cocina. Así es que acompáñenme en este nuevo reto. Espero que no me tome más de un mes, pero espero que quede muy bonito y muy organizado. Y así está la cocina luego de haber limpiado y organizado un poco. Me tomó el día completo. Pero lo primero que estaré haciendo es removiendo el papel actual que tienen los gabinetes. Ya le he colocado 2 papeles con pero este último no ha sido tan práctico porque la idea es que se pueda limpiar fácilmente, pero este tiene como un relieve y al ser un papel sin plastificar es más complicado de limpiar, y aunque se puede mojar siendo de papel, no se puede humedecer tanto. Entonces tuve también que pegarlo con otro tipo de pegamento. Entonces, lo primero que voy a estar haciendo es removiendo todo el papel. Estos son los materiales que estaré utilizando. Yo quería otro diseño de papel, pero realmente no encontraba, y este fue el que ya en última instancia conseguí. Y pensé que tendría menos rayas o menos dibujos, porque yo lo quería blanco completo, así tipo glossy o brillosito como se ve el papel. Pero me di cuenta que tiene muchísimos detalles. Ahora sí ya no hay vuelta atrás porque ya está comprado y compré 5 rollos de este papel. Esperemos que nos alcance para utilizarlo. Otra cosa que me gustó es este otro papel que es plateado. Este lo voy a estar utilizando para la parte interna de los gabinetes y la parte de abajo del área del fregadero. Me gustó mucho también el detalle que tiene unos cuadritos. Y esto es una zapatera. Me encantó el detalle del color. Nunca había visto como una zapatera con este tipo de colores, siempre con detalles de niños. Pero me gustó mucho y la compré también. Esto yo lo compré en una tienda oriental. No me acuerdo el nombre, pero si lo recuerdo se lo pongo aquí en el video. También compré estos tiradores que son para las puertas de los gabinetes, que tienen solamente un botoncito. Ahora se lo voy a cambiar por este tipo. Creo que me van a faltar porque compré 2 tamaños, pero me gusta ahora el más larguito. Y bueno, eso es lo que voy a estar haciendo. Otra cosa que me parece bastante interesante es que este papel, aunque se siente finito, aunque se siente ligero, como si se fuera a rasgar, se siente bastante resistente y no es transparente, es decir, es de color como plateado como este otro papel por la parte de atrás, lo cual va a ayudar de que no se transparente o no se vea el color de la madera sobre el papel, que eso era algo también que me preocupaba. Pero parece que con este no me va a suceder. Una nota también, si ustedes notan mi voz en este video un poquito rasgada, es que he tenido laringitis estos últimos días y ya hoy es que me siento un poquito mejor. Así es que si me notan un poquito afónica es por eso. Esperemos que en el próximo video ya tenga la voz mejor, porque ya llevo una semana sin poder grabar porque realmente estaba totalmente afónica. Y bueno, vamos a comenzar con este proceso porque va a ser largo y extendido. Voy a comenzar por esta área, que es el área de despensa, donde yo guardo las latas, cosas que son grandes en frascos grandes, que son en grandes cantidades también.
Y para quitarle el papel de la primera parte, creo que va a ser fácil porque este tiene todavía el papel inicial, es el primero que yo le coloqué, que es adhesivo. Creo que en la parte de atrás sí se me va a complicar un poco porque el papel está bien adherido, pero es este papel el que tenía, este negro. Y realmente mi cocina era negra antes de ser así, de este color. Y no me gustó para nada porque se veía bastante oscuro todo. No, es un no cocina negra para mí, y menos en este espacio que es un poquito pequeño o estrecho. Pero bueno, eso es lo que voy a estar haciendo. Voy a empezar a quitar este papel y luego les presento cómo va quedando todo. Ya es el día siguiente y hoy puedo decir que avancé una gran parte, es decir, pude quitar parte del papel que tenía la parte de abajo de los gabinetes, aunque me quedan algunos lados, como ustedes pueden ver ahí en el medio de las puertas. También empecé a quitar el lado del frente y el reguero, señores, es eminente. Se hace demasiado reguero y eso que ya yo había limpiado el día anterior. Tuve que volver a limpiar para poder tener el área un poquito que me pueda mover por aquí. Y una vez ya quitado todo lo que restaba, la parte de abajo se ve así. Esta es la pintura que tenía originalmente. Todavía me falta este lado. Espero terminar pronto, es decir, ya hoy poder quitar esta parte completa. Estos gabinetes no tenían una pintura acabada, es decir, solamente tenían como el color y ya. Por eso yo decidí en lo adelante colocarle este tipo de adhesivo, este tipo de papel, que si en un futuro deseo pintarlos y reacondicionarlos de otra manera, pues también todavía puedo hacerlo. Comencé ya quitando también la parte de arriba. La parte de arriba se me hizo un poquito más fácil, en teoría, porque mojando el papel con un atomizador, el papel se pudo ablandar y se pudo quitar fácil. Solamente le pasé un pañito y ya quedó limpio. Pero todavía me queda toda esta área, terminarla de quitar todos los pedacitos que queden. Y además la parte del otro lado de los gabinetes que está casi completa. Y mientras tanto también decidí ir sacando las cosas de la despensa y pintando en la parte del fondo. La pinté del color blanco y en la parte de abajo también quise ponerle del papel plateado porque creo que va a alcanzar para todo lo que necesito. También pinté debajo del fregadero. Y la idea era cortar una pieza completa del papel sin tener que hacer como diferentes cortes porque la parte es un poquito larga aquí abajo. Pero no creo que me haya ayudado tanto a hacer esto porque la primera parte sí me quedó bien, me quedó con pocas burbujas y pocas arrugas. Pero mientras continuaba, como tenía el papel que tenía que quitarle de abajo, se me fue arrugando un poco. Y decidí seguirlo pegando así, aunque se estuviese arrugando, porque esta parte ya es interna, esto no se ve aquí abajo. Aunque me hubiese gustado que quedara lisito, como la primera parte, como esa parte del fondo de allá, que quedó muy bien. Esta parte ya no me gustó tanto porque tiene tantas burbujas. Pero si yo le hago como con una tarjeta o algo, las burbujas se van quitando. Voy a pedir ayuda a mis hermosos niños para que me vengan a ayudar a quitar un poco de burbujas. Pero en fin, así va quedando la parte de abajo. Me encantó cómo está quedando porque se ve bastante limpio. Puedo limpiarlo con un pañito fácil y también el color claro ayuda. Otra cosa que quiero hacer es colocarle como algunas luces aquí abajo para cuando tú abras las puertas de las gavetas también se pueda iluminar. Eso es otra idea que voy a hacerlo en lo adelante. Luego quise hacer una prueba con el papel porque no estaba muy segura de si el color realmente me va a gustar, de si se va a pegar bien. No sé, después de la experiencia con el papel plateado,
no sé si iba a ser una buena idea y decidí empezar por esta puertecita de la parte de abajo a ver cómo se ve. Señores, me está gustando cómo se ve. Se pegó súper fácil, no quedaron burbujas. Este lo hice con una tarjeta, con esta tarjeta que tengo por aquí, para irlo pegando poco a poco y que no me quede con burbujas. Pero así más o menos se va viendo el panorama. Señores, yo voy a dejar este video hasta aquí y voy a hacer otra parte de este video. Continuando la remodelación, voy a tratar de subirlos uno seguido del otro para que puedan ir viendo ya la remodelación hasta donde voy al día de hoy. Pero así me ha quedado. Pude pegar esta parte de aquí, solamente me falta el fondo. Y para ver más o menos cómo se veía con el tirador puesto, se lo puse así por encimita al papel y de verdad que me está encantando. Me gusta muchísimo. Pensé que no me iba a gustar tanto, pero sí, me está gustando. Aquí ya le coloqué el tirador porque le dije a mi esposo que le hiciera los hoyitos al gabinete para yo poder ver cómo realmente va quedando. Ya él me hizo los hoyos de aquí, también de las gavetas. Pero bueno, en el próximo video yo les voy a contar cómo va todo, porque ya este video va bastante largo. Déjame tu like y tu comentario en este video si te va gustando esta remodelación. Y nada, así les seguiré compartiendo lo que voy haciendo en esta cocina. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.